Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a 3 Points, bienvenidos a Planeta Formación y Universidades y muy concretamente al auditorio que es la sede de Planeta Formación y Universidades. Esta tarde es un placer para mí daros a todos la bienvenida al Think Digital Summit 2021. En este caso presentamos la segunda edición del Think Digital Summit de 3 Points y se trata de un congreso online organizado para que vengan ponentes de primerísima línea para debatir y reflexionar sobre temas, sobre cómo la tecnología puede dar respuesta a los retos actuales de nuestra sociedad. Quería dar las gracias a todos aquellos que os habéis inscrito y hoy empezamos con una ponencia que inaugura esta segunda edición, con una ponente que me hace muchísima ilusión presentaros, que se llama Ana Gené. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros esta tarde aquí. Muchas gracias a vosotros, Casilda, gracias. Es un placer, Ana. Hoy hablaremos con Ana Gené sobre ciudades inteligentes o Smart Cities. Como decía, esta es la ponencia de apertura de esta segunda edición y a lo largo de esta semana iremos abriendo las 5 ponencias que tenemos preparadas para esta segunda edición de este congreso. También tenéis 4 tips que las tenéis ya colgadas en la web y podéis acceder a ellas cuando queráis. Hablamos hoy de ciudades inteligentes o Smart Cities. Creemos, hemos hecho los estudios desde 3 Points y tenemos el convencimiento que es un tema muy relevante y que ha incrementado además claramente la relevancia de este tema en los últimos años. Cada vez más son los proyectos de desarrollo urbano que hayan nuevas formas de integrar las tecnologías de la información y la comunicación en tanto las nuevas infraestructuras como en los servicios. Hoy presentaré a Ana Gené. Lo más importante de todo es que Ana es una muy buena amiga mía desde hace muchísimos años, con lo cual me hace especial ilusión tenerla con nosotros esta tarde y además tiene un currículum impresionante, tan impresionante que realmente vamos a hacer un pequeño resumen porque si no, no podríamos llegar a las preguntas de la entrevista de esta tarde. Ana es CEO de Savills Aguirre Newman en Barcelona, es miembro además de la Junta Directiva de la PIMEC, patronal de la pequeña y mediana empresa en Cataluña, es vocal consultora de la Cámara de Comercio de Barcelona, es miembro del Consejo de Cataluña de la Asociación Española de Directivos y es patrona de la Fundación del Museo Picasso de Barcelona. Como decía, una persona no solo como CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, sino además muy implicada en los temas de la sociedad civil en Barcelona, como apuntan todos estos cargos. Decía que además hay otros muchos que esta tarde no podremos apuntar. Empezaríamos con Ana a hacerle algunas preguntas. La idea es poder hacer una primera parte de entrevista que hemos preparado desde el equipo de marketing y comunicación de 3 Points. Aquí agradecer mucho el trabajo tanto de Adrián como de Ana, que son los que realmente pues están detrás de todo este trabajo y al final sois simplemente la cara visible. Y la segunda parte sí que es cierto que daremos paso a lo que son preguntas en el foro de los alumnos que os habéis inscrito, algunas preguntas para Ana que seguro nos podrá ayudar a contestar. Si te parece, Ana, empezaríamos. Una primera pregunta de contexto para situar a los oyentes. ¿Qué constituye que una ciudad pueda ser considerada una Smart City, Ana? Cuando hablamos de Smart Cities, vinculamos sobre todo al uso de la tecnología a la hora de gestionar una ciudad. Y esto implica tecnología en la gestión de los residuos, del control de la contaminación, del transporte público, de la comunicación con el ciudadano. Esto es muy importante. Y en los últimos años, sobre todo también una Smart City se le vincula a conceptos de respeto con el medio ambiente, de sostenibilidad, de reducción de la huella de carbono, de tener todos estos elementos presentes para que esa ciudad tenga una mayor calidad de vida. Y hay otro aspecto que yo quisiera poner de manifiesto, que para mí es muy relevante, que las Smart Cities, las que tengan vocación de serlo, también deben tener muy presente que deben estar involucradas en eliminar la brecha digital. Es decir, a día de hoy tener competencias digitales implica acceso a la formación, acceso a la cultura, acceso a la información en general de lo que pueda estar pasando a tu alrededor y corremos el riesgo de que haya una parte de esa población que se quede fuera de todo esto. Y las ciudades tienen que ser combativas
yo diría también en colaboración con el sector público, porque las empresas también tenemos una responsabilidad de estas prácticas de reskilling, es decir, de formación a perfiles más seniors que estén actualizados, pero desde el sector público, desde las ciudades, también debemos tratar de que nadie se quede atrás, ¿no? De erradicar lo que podríamos denominar este nuevo analfabetismo, que es el analfabetismo digital. Te agradezco muchísimo la mención ya en una primera pregunta, lo que puede ser la formación continua en temas de digitalización y la actualización continua y necesaria de estos temas, porque es uno de los ejes claves de la propuesta formativa de 3 Points, como sabéis. Se habla mucho de que las Smart Cities van a poder ofrecer un futuro más sostenible y humano. Si pudieras explicar este concepto, ¿cómo lo van a conseguir, ¿no? De alguna manera. Yo creo que esta pregunta es muy interesante para profundizar en lo que es una Smart City, ¿no? Cuando oímos la expresión Smart City, enseguida nos viene a la cabeza tecnología, quizá también sostenibilidad, pero yo creo que cada vez más deberíamos entender que todo esto tiene que estar puesto al servicio de la ciudadanía, de las personas. Y hay aquí un término que yo creo que es fundamental y que las ciudades debieran hacer propio, que es el humanismo digital, que no es otra cosa que todos los avances tecnológicos ponerlos al servicio de las personas, porque si no, no estaríamos hablando de avance en realidad, ¿no? Y desde este punto de vista, destacaría una iniciativa que anunció hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que anunció la creación de la nueva Bauhaus europea, que la nueva Bauhaus europea es de alguna manera actualizar la escuela de la Bauhaus original, que se fundó en Alemania tras la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial. Fue una escuela de arquitectura, arte y diseño que pretendía, pues tras la destrucción de la guerra, reconstruir Europa físicamente, pero en cierta manera también espiritualmente, con una serie de valores que fueran positivos para la sociedad. Y yo creo que es muy interesante que un siglo más tarde se recupera todos estos valores y lo que se quiere de alguna manera es llevar a Europa al liderazgo de la economía circular, poniendo a las personas en el centro de un plan de acción que se base en, por supuesto, la innovación, la digitalización, el respeto al medio ambiente, tratar de hacer una economía más sostenible, la cohesión social, fundamental, porque una ciudad no será exitosa si no cuida que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades, y algo que para mí también es muy interesante y muy inspirador, ¿no? Que es la belleza de los espacios físicos y de las ciudades como un elemento imprescindible para nuestra calidad de vida. Tú y yo vivimos en Barcelona. Barcelona es una ciudad bellísima, que tiene una arquitectura muy especial, un urbanismo muy bueno, y esto hace que tengamos mucha calidad de vida. Y esto como valor, como principio, yo creo que es muy interesante. Pero lo que todavía es más interesante es esta óptica, ¿no? de poner a la persona en el centro, ¿no? De que todos estos esfuerzos tienen que tener como objetivo que la ciudadanía viva mejor. Muchísimas gracias, muy interesante, Ana. Para bajarlo, ¿no? Y siempre intentamos para nuestros oyentes, ¿no? ponerles ejemplos, ¿no? De todos los temas que vamos planteando. ¿Podrías destacar algunos ejemplos de Smart Cities, ¿no? Sí, a ver, cuando hablamos de ciudades que lo están haciendo bien, que están generando oportunidades, ¿no? Que decíamos que al final ese tiene que ser el objetivo siempre, hay un estudio que es muy interesante que clasifica las ciudades en 3 grupos, ¿no? La primera sería lo que podríamos denominar las megacities, que son estas ciudades capaces de atraer talento de todo el mundo, y aquí permíteme, que también está muy vinculado a formación, a vuestra actividad. El talento es la clave de la innovación, es la puerta de la 4ª revolución industrial, y esto al final lo que implica es que genera bienestar, genera oportunidades ahí donde se asienta. Y las ciudades están compitiendo, en cierto modo, sean conscientes o no, por esta atracción de talento, porque es bienestar para quien vive allí, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? En cuanto a tipologías de diferentes tipos de ciudades, estarían estas megacities, que podría ser pues un Londres o un París, que son ciudades muy interesantes a nivel profesional, pero que tienen algunos inconvenientes. Son duras, según cómo, son muy caras. No todas las capas de la población pues, pueden tener acceso a una serie de condicionantes que les dé calidad de vida, pero es verdad que son ciudades muy exitosas en muchos otros aspectos, ¿no? Todas las ciudades tienen cosas positivas y negativas. Habría un segundo grupo, que sería de ciudades más pequeñas, pero que tienen un gran
estilo de vida, ¿no? Una gran calidad de vida. Aquí estaría Barcelona, estarían ciudades como Berlín, como Ámsterdam, que atraen mucho talento también en búsqueda de esta calidad de vida, en búsqueda también de oportunidades, pero el riesgo que tienen estas ciudades es que también se encarecen, ¿no? Porque reciben presión de mucha gente que quiere vivir en ellas, ¿no? Barcelona es un caso, ¿no? Que por ejemplo la vivienda en alquiler pues ahora mismo está demasiado caro en relación a lo que son los salarios medios de la ciudad, ¿no? Y un tercer grupo que serían podríamos denominar las rising cities, ¿no? Estas ciudades que aspiran, que están en esa carrera y que todavía mantienen un coste relativamente bajo, ¿no? Como podría ser Manchester o Tallinn, pero que son ciudades que están generando oportunidades. Entonces, bueno, estas ciudades que están compitiendo entre sí son como diferentes ligas que hay en el mundo y yo, en cierta manera, cuando digo que las ciudades compiten, puede generar un cierto estrés, pero es positivo, es decir, que haya una cierta competencia, una cierta voluntad de a ver si soy capaz de atraer este talento, de generar bienestar a la ciudadanía, de generar oportunidades a los que han nacido en esta ciudad o los que quieren libremente vivir en nuestra ciudad, pues es lo que te hace avanzar. Compartir buenas prácticas, pero también tienes que ser consciente en qué universo estás, ¿no? Y bueno, esta manera de clasificar las ciudades yo creo que es muy clarifica mucho. Es muy clara, ¿no? Sí, me ha gustado mucho esto, no conocía el estudio, se ve muy claro las tres tipologías. Comentábamos al principio, ¿no? Y también un poco en relación al currículum de Ana, que estás muy vinculada a la ciudad de Barcelona. Entiendo que hay una parte emocional, claramente de pasión por la ciudad, y una parte evidentemente también profesional. ¿Qué transformaciones urbanísticas relevantes crees que ha habido Barcelona recientemente de la mano de la tecnología? A ver, grandes transformaciones urbanísticas llevamos unos años que no se han producido, cuando veníamos de un ritmo de muchas transformaciones urbanísticas, ¿no? Si miramos 30 años atrás, pues sobre todo la recuperación del frente marítimo, las rondas, diagonal mar, la diagonal que llegase al mar, hubo toda una serie de transformaciones muy relevantes. Si miramos 20 años atrás, yo destacaría 22 Arroba, por ejemplo, que es un caso de éxito clarísimo, que es una zona de Barcelona que había albergado el inicio de la industrialización, las primeras fábricas que hubo en toda la península ibérica, de hecho, de finales del siglo XIX, principios del XX, y que ahora, gracias a una transformación urbanística, están albergando sedes de muchas empresas digitales y tecnológicas. O sea, ha habido una transformación urbanística de muchísimo éxito, y a día de hoy más bien las transformaciones que se están llevando a cabo, yo diría que son más bien de microcirugía urbana, más de menos, o sea, que no son proyectos de tanta envergadura, pero que también son necesarios. Como por ejemplo, yo quizá ahora lo que destacaría más que está sucediendo en nuestra ciudad es, pues vamos a decirlo así, una cierta expulsión del coche del centro y de recuperación de espacio público para el peatón. A día de hoy se ha hecho también de una manera un poquito extraña, porque la pandemia ha empujado a esto, ¿no? a más espacios al aire libre, que se pudiera allí hacer más cosas, pues por una cuestión de sanidad, y estamos todavía como a medio camino, ¿no? Yo creo que tampoco tenemos la foto definitiva de cómo quedará, pero quizá destacaría ahora mismo esta transformación de que estamos peatonalizando o ganando espacio para los que no vamos en coche o los que no vamos sobre ruedas, vamos a decirlo así. Muy bien. Siguiendo con Barcelona, ¿no? Una de tus pasiones, ¿qué transformaciones sugerirías tú para potenciar aún más esta faceta de la ciudad? Aquí un poco, digamos, haciendo una carta a los reyes, ¿no? Luego evidentemente estaría la parte de la inversión, etcétera, pero ¿cuáles crees que serían fundamentales para el siguiente desarrollo de la ciudad? A ver, voy a decir uno, pero que es muy ambicioso, pero que yo creo que es el que necesitamos. Estamos de carta a los reyes, pronto es Navidad, estamos de carta a los reyes. Es el que necesitaríamos, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Justamente gracias a los móviles sabemos cómo se desplaza la ciudadanía, porque podemos seguir el rastro. Y está demostrado que en un radio muy amplio, que podríamos denominar una gran urbe o gran Barcelona, que iría desde Mataró a Sitges y cogería todo el Vallès, la ciudadanía que vive en este radio, que son más o menos unos 5 millones de habitantes, pensad que lo que depende del Ayuntamiento de Barcelona es 1.600.000, es decir, estamos hablando de una ciudad mucho más grande, esa ciudadanía ya se está desplazando prácticamente a diario a Barcelona en un porcentaje muy elevado. Entonces,
¿Qué sucede? Que este radio tan amplio, que estamos hablando de más de 40 municipios diferentes, con sus diferentes políticas de vivienda, de medio ambiente, económica, cultural, etcétera, estamos viendo que la gente lo está utilizando de una manera mucho más homogénea, mucho más unitaria. Entonces yo creo que lo que faltaría por estructurar es esta gran Barcelona, que ya se está utilizando de manera real, pero que no se está articulando ni urbanísticamente, ni a nivel de movilidad, ni políticamente de una manera unitaria. Y por poner un símil, ¿no? Cerdá multiplicó por 10 Barcelona para dar respuesta a las necesidades de vivienda y de crecimiento que tenía la ciudadanía de Barcelona en ese momento, y ahora nos toca dar este otro salto. Construir esta gran Barcelona, que yo lo que diría que aquí es fundamental las políticas de movilidad, de transporte público, y aquí el tren de cercanías, que está infradotado a nivel presupuestario, pues sería clave para que pudiéramos convertir esta gran urbe, que es la que necesitamos, porque sin esta visión no resolveremos ni el problema de la vivienda, ni tampoco el problema de dar salida a muchísimas necesidades que tiene nuestra sociedad, ¿no? Una visión a lo grande de Ana, no me extraña conociéndola. No, me parece clarísima la visión, lo que pasa es que veo muchos agentes que necesitarían ponerse de acuerdo, ¿no? No es sencillo, no es sencillo. Pero bueno, tener la idea clarísima. Y no sé si aquí también nos podrías contar algún proyecto concreto que sepas que se vaya a poner en marcha en los próximos años, o sea, algo que vaya a ocurrir o que creas bastante posible que pueda ocurrir. En este sentido. ¿En Barcelona? En Barcelona. En lo que depende ya del ayuntamiento, sí, ya no nos vayamos. Regresamos, ¿no? Lo que puede ser más plausible. Exacto. Hay dos grandes bolsas de suelo todavía por desarrollar. Una es la de la zona de la Sagrera, que irá muy vinculada a una nueva estación de tren de alta velocidad. Y alrededor de toda esa estación hay un gran desarrollo urbanístico que necesitamos, porque en Barcelona hace falta más vivienda, hace falta más techo de oficinas, hace falta toda una serie de servicios, ¿no? De crear otro centro allí, porque el buen urbanismo no es el de que haya un único centro, sino que sucedan cosas interesantes en varios puntos de la ciudad, esta ciudad multicéntrica o esta ciudad de los 15 minutos, que tú en radios pequeños puedas vivir, trabajar, divertirte, ir al médico, que haya servicios de todo tipo. Pues en la Sagrera vamos a tener un nuevo centro, y luego la otra gran bolsa de suelo por desarrollar es la de la Marina del Prat Vermell, cerca del puerto. Y estas dos bolsas tienen un gran potencial, son muy interesantes y es por donde va a crecer la ciudad en las próximas décadas. Excelente, o sea que todavía hay dos núcleos, todavía dos podemos núcleos seguir de desarrollo. Creciendo, sí. Hablabas de movilidad hace un momento, que es un tema clarísimo, ¿no? Y que afecta a tantos de nosotros a diario. Es un aspecto que nos preocupa, bueno, a muchos ciudadanos, reducción del tiempo y del coste, evitar atascos, contaminación, ¿no? Habría como muchos temas derivados. ¿Cómo puede un proyecto de Smart City mejorar este aspecto en ciudades con tanto tráfico? Ponía el ejemplo de Barcelona porque es mi ejemplo diario, pero en general, ¿cómo puede un proyecto de Smart City mejorar este aspecto, ¿no? Bueno, como muy bien dices, la movilidad es clave para la calidad de vida de la ciudadanía, y en los últimos años ha habido muchísimas innovaciones, ¿no? Porque venimos de unas décadas que prácticamente había transporte público o el particular, que era coche o moto, básicamente. Y en los últimos años, pues la bicicleta ha ganado mucho espacio, el patinete ha ganado también cada vez más espacio, y hay muchísimas, me consta, muchísimas iniciativas privadas que proponen soluciones para la movilidad. Y ahora estamos en un momento podría decir, como de algo de caos o algo de tensión, porque todas estas iniciativas privadas muy a menudo se chocan contra una normativa que no las había contemplado. Y esto cada vez va a suceder más, afortunadamente, ¿no? Porque la innovación es clave y la tenemos que estimular, pero muchas veces la legislación pues no sabe cómo tratarla, no sabe cómo acogerla, y yo creo que ahora estamos en un momento como de caos. Entonces, ¿cuál sería la situación óptima? Para mí lo ideal sería que se creara como un foro, no sé cómo denominarlo, pero como de inteligencia, de recoger iniciativas, de recoger otras experiencias en otras ciudades, y con colaboración público-privada tratar de definir
los diferentes tipos de movilidad que tiene que tener la ciudad y que tienen que estar coordinados entre sí, no tienen que fagocitarse los unos a los otros, porque ahora sí que es verdad, no sucede solo en Barcelona, sino en muchas ciudades que ha sucedido lo mismo, que hay un cierto caos y yo creo que es que estamos en un momento de reajuste. Y yo lo que propondría es esto, ¿no? Más flujo de comunicación entre lo público y lo privado y tratar de diseñar una movilidad óptima. Y regresando al caso concreto de Barcelona, vuelvo a insistir que lo que es fundamental es, porque diría que la movilidad dentro de la ciudad más o menos es buena, pero lo que es muy complicado es acceder a Barcelona desde fuera. Y aquí es donde no estamos preparados porque no sabemos qué hacer con tanto coche que llega a Barcelona, ¿no? Y tendríamos que tratar de ver cómo recibimos ese coche si es que va a seguir llegando o cómo le buscamos un sustituto. Insisto aquí con la cuestión del tren. El tren tiene que funcionar mucho mejor que como funciona a día de hoy, porque si no nos encontramos en un caos que debemos evitar. Hablabas también de poder coger ejemplos entre ciudades. ¿Eso es algo que ocurre de facto o es algo que evidentemente ayudaría pero no está ocurriendo de alguna manera? Ocurre bastante porque muy a menudo el propio emprendedor que tiene una solución para la movilidad, si en una ciudad ve que la legislación es tan rígida que no puede poner en marcha su proyecto, se va a otra ciudad a explorarla. Entonces encuentran ciudades que abrazan más esta innovación o que son más tolerantes o que les encaja más y hay experimentación en otras ciudades, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora estamos en esta situación que yo creo que es muy interesante. En el caso de la movilidad se ve clarísimo, en el caso de la energía también se ve clarísimo, pero yo creo que esta innovación que está surgiendo muchas veces con soluciones digitales por parte del mundo privado, del emprendedor, es verdad que provoca tensión porque la legislación de repente es como que no está preparada para esa innovación y se pueden generar frustraciones o situaciones de caos, de que empiezan a operar sin que a lo mejor esté regulado. Pero yo creo que ahora es momento de tener paciencia, de respirar hondo y de decir, bueno, bienvenida a la innovación, vamos a ver cómo la ordenamos, vamos a ver cómo hacemos una movilidad mejor para las ciudades. Hablábamos de sostenibilidad, hemos hablado de movilidad, vemos claro que también las Smart Cities tienen varios otros ámbitos de actuación. Estaríamos pensando en temas como seguridad, economía, salud, ¿no? Varias ramas, otras ramas. En este sentido, ¿qué otros campos de Smart Cities crees que son especialmente importantes o relevantes en nuestra sociedad actual, después de haber comentado estos dos que evidentemente veíamos prioritarios, ¿no? Bueno, yo pondría el acento en la cohesión social, en las oportunidades para la ciudadanía, porque muy a menudo cuando hemos hablado de Smart City, en el imaginario de la gente a veces ha quedado como, pues sí, ¿no? Tecnología, cosas modernas, cosas caras, según cómo, ¿no? Cosas que a lo mejor no tendrían un impacto en la población. Y yo creo que es que se ha planteado mal, se ha explicado mal y deberíamos revertirlo porque es muy positivo que una ciudad sea smart, es decir, que utilice la tecnología, que quiera ser sostenible, pero que debemos vincularlo más a la cohesión social, a la generación de oportunidades, a que a esa ciudad le vaya mejor. Porque lo que tenemos que tener todos claro, es que una ciudad no será exitosa si no es capaz de generar oportunidades para sus habitantes, ¿no? Y yo creo que a lo mejor lo que faltaría es hacer más incidencia ahí. También a la hora de explicarlo, ¿no? Es cierto, sí. La concepción que tenemos tiene mucho sentido. Seguimos con algunas preguntas más para Ana en la entrevista del Think Digital Summit. Recordáis que estamos en la segunda edición del Think Digital Summit, un congreso organizado por 3 Points. Estamos en la sede de Planeta Formación y Universidades. Algunas preguntas más para nuestra convidada de esta tarde y luego pasaremos a acabar con la parte del foro, las preguntas de los alumnos, ¿no? Aunque las Smart Cities se conciben con un uso público, y es un poco lo que ha estado explicando Ana estos últimos minutos, entendemos que la disposición de las mejoras tecnológicas y la conectividad también está llegando ya a nuestros hogares. Es lo que se conoce como Smart Building o casas domóticas. ¿Consideras que va a ser una realidad en un futuro cercano esta transformación también? Y si crees que eso realmente va a comportar algunas mejoras para nuestra vida cotidiana.
Esto ya lo estamos empezando a ver, como tú muy bien dices, pero cada vez lo vamos a ver más, porque al final estamos hablando de cuestiones tan relevantes para las personas como puede ser la salud, el control de la calidad del aire, el control de la contaminación acústica, toda una serie de aspectos que no es solamente aquello que parece como tan divertido, ¿no? Que puedas programar cosas desde el trabajo, llegando, que ya se esté hirviendo algo. Esto probablemente lo veremos y será muy práctico, ¿no? Sí. Pero yo vincularía todas estas innovaciones vinculadas pues, a la salud, al bienestar, a toda una serie de cuestiones más profundas y que son necesarias para el ser humano, ¿no? Y lo vincularía no solamente a los hogares, sino también a los espacios de trabajo. Y esto, pues muy vinculado a la pandemia, en el mundo de las oficinas estamos viviendo una auténtica revolución, porque de llevar unos años que era un mundo muy estático, ¿no? Que la innovación era a nivel pues, de interiorismo, de arquitectura interior, a día de hoy nos estamos replanteando absolutamente cómo queremos trabajar, ¿no? Cómo es óptimo trabajar, fijándonos mucho en el bienestar de las personas y también tratando de que esos espacios pues, generen dinámicas positivas, tanto para la rentabilidad legítima de la organización como para el bienestar del profesional, que además se retroalimenta, ¿no? Muy a menudo, porque si el profesional está bien en un lugar, pues normalmente es más eficiente o está más vinculado al proyecto, etcétera, ¿no? Y por poner solamente encima de la mesa las investigaciones que estamos haciendo, porque hemos aprendido mucho durante toda esta etapa de este teletrabajo forzoso y también del regreso a la oficina y por qué la gente se sentía con motivación de volver. Muy a menudo lo que hemos visto es que la interacción social era la principal motivación. Y entonces estos espacios ahora sobre todo lo que estamos haciendo es que sean colaborativos, que sean de reuniones también informales, que sean espacios lúdicos, que esto antes en una oficina como que era como lo contrario, ¿no? Que no haya ningún lugar donde la gente se pueda divertir para que no se distraiga. Y ahora es más bien al revés, ¿no? Y bueno, yo creo que en los espacios en general, tanto los de la vivienda como sobre todo los de la oficina, van a vivir un momento de muchísima innovación y que debemos sacarle rédito a todo lo que hemos aprendido esta etapa, ¿no? Que ha sido sí muy que ha dura. habido un replanteamiento total, ¿no? Absoluto. Sobre todo la parte de oficina es impresionante. Una última pregunta por parte nuestra y luego pasaríamos a las preguntas del foro con Ana Gené. Una gran parte de nuestro público de hoy reside en Latinoamérica, Ana, lo comentábamos hace unos minutos antes de iniciar la entrevista y por ello no queríamos perder también la ocasión bueno, pues de preguntarte por el auge de las Smart Cities también allí, ¿no? Ciudades como Santiago de Chile o Buenos Aires suelen estar en los rankings, hemos estado viendo en los estudios los últimos días, en los rankings de ciudades más tecnológicas de Latinoamérica. ¿Podrías decirnos qué otras ciudades están apostando realmente por convertirse en una Smart City en América Latina? O un poquito cuál es tu concepción de esa transformación en América Latina. Me consta que en América Latina hay muchísima voluntad de ser ciudades referentes y de ser ciudades smart y voy a poner de ejemplo el caso de Medellín. Estuvo el alcalde de Medellín en Barcelona ahora unas semanas en un foro y explicó cómo se ha convertido Medellín, que era, según él mismo dijo, una de las ciudades más peligrosas del mundo, en un ejemplo de ciudad que está generando muchísima innovación y que está mejorando mucho el bienestar de la ciudadanía, que insisto, esta es la motivación de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la digitalización, de la sostenibilidad, etc. Y además dio la receta de cómo lo había conseguido y yo tomé nota de todos los puntos porque me pareció una receta que cuadra para todas las ciudades del mundo, las latinoamericanas, las europeas y las de cualquier lugar. Hablaba de varias cosas. Para empezar, de consenso, esto es fundamental. Las ciudades que no consiguen definir qué es lo que les conviene y, aunque haya oposición, lógicamente, a quien esté gobernando, puedan pactar hacia dónde hay que ir, cuáles son las líneas estratégicas de la ciudad. Esto es fundamental, consenso. Luego, inversión en transporte público. Fundamental, por eso yo insistía también mucho antes con cercanías, porque es clave. En Medellín también se ha invertido mucho en los barrios de rentas más bajas, cohesión social, fundamental. No nos sirve de nada tener unos barrios que funcionen muy bien y otros que no.
y colaboración público-privada. Yo creo que esta también es un ingrediente fundamental, porque los retos que tienen las ciudades a día de hoy son tan complejos que necesitamos voluntad pública y voluntad privada, y un puente de diálogo muy fluido, y ganas de ponernos a colaborar conjuntamente para resolver los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que con esos ingredientes, bueno, pues a todas las ciudades les va a ir muy bien si los ponen en práctica. Fantástico, Ana, muchísimas gracias. Estas eran las preguntas que hemos preparado desde 3 Points. Recogemos también algunas de las preguntas del foro, en este caso de nuevo soy yo la que las hago, pero las hemos recogido de nuestro foro. En muchas ocasiones se invierten grandes cantidades de dinero en proyectos que después no tienen un beneficio directo en las personas, como puede ser, ¿no?, el caso, recordamos algunos de construcciones de aeropuertos que finalmente no tienen ni vuelos ni pasajeros, ¿no? Entonces, un poco la pregunta entiendo que es cómo podemos asegurarnos de que esto no pasa con una Smart City, que realmente las tecnologías utilizadas o las inversiones provoquen una mejora real en la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Y esto es algo que de alguna manera se ha apuntado hace unos minutos, pero bueno, entiendo si lo podrías quizá desarrollar un poquito más. A ver, es una pregunta interesantísima. Se me ha escapado el suspiro porque ese riesgo en el fondo está. ¿Por qué? Está siempre. ¿Por qué? Pues porque muy a menudo se toman decisiones de grandes inversiones de dinero público pensando en el cliente de ese político, que es un votante. Y esto es un problema, porque efectivamente, pues sí, seguramente habrás conseguido ese voto, pero no estarás utilizando el dinero público de manera eficiente. Entonces, desde este punto de vista, lo ideal que sería pues profesionalización, pues una cierta racionalización de cuando se vayan a hacer grandes inversiones en infraestructuras públicas, que hubiera una validación, que aquello tiene un sentido, que hubieran unos estudios económicos detrás que lo avalaran, estudiar ese retorno y que el retorno no fuera solamente el voto, ¿no?, sino que realmente tuviera un impacto en la economía. Lo digo porque muy a menudo ese dinero público invertido en un lugar que luego no se utiliza genera una gran frustración a la propia población, porque muy a menudo piensa, ¿qué hacemos con esto aquí?, cuando a lo mejor este dinero hubiera estado mucho mejor invertido pues en otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo haría esta reflexión como de más profunda y de decir, bueno, tenemos suficientes casos de fracaso como para que no volvamos a caer en lo mismo. Un tema clave, ¿no? Dos preguntas más y con eso acabaríamos. Me dicen los compañeros que nos queda poquito tiempo. Se habla mucho de que las Smart Cities ofrecerán servicios más personalizados a sus habitantes. ¿Podrías decirnos qué tipo de servicios personalizados podemos esperar como ciudadanos? ¿Algún ejemplo? Yo pondría el acento aquí es en la comunicación con el ciudadano, es decir, porque a día de hoy hacer gestiones continúa siendo muy farragoso y continúas teniendo que ir a muchísimas ventanillas distintas y teniendo que entregar cada vez la misma información. Entonces, aquí sí que la tecnología, el buen uso del dato, este dato utilizado inteligentemente, utilizado de manera que nos proteja, pero sí que yo creo que a día de hoy es todavía muy costoso hacer determinadas gestiones. Y estamos en un híbrido raro, porque hay cosas que sí que se pueden hacer de manera digital, otras que requieren presencial, ese digital no acaba de estar bien conectado y yo creo que esto ahora mismo no satisface ni, por ejemplo, a población de una cierta edad que no se siente cómoda del todo con todo lo tecnológico, ni tampoco a los que a lo mejor nos sentiríamos más cómodos con lo tecnológico, pero que seguimos teniendo que estar presencialmente en muchos sitios y aportando documentación en papel. Entonces, bueno, este híbrido yo creo que tiene que acabar yendo hacia sí o sí tecnología y digitalización, pero de una manera mucho más racionalizada. Aquí sí que hay un claro espacio de mejora, ¿no? Sin duda, sin duda. Totalmente, el buen uso del dato, me ha gustado esa frase. Una última pregunta, Ana, por parte del foro, como comentaba. ¿Por dónde se debe empezar a diseñar una Smart City? ¿Por movilidad, por eficiencia energética, por personalizar los servicios? Digamos, si tienes que empezar el puzzle, ¿por dónde empezamos? Bueno, cuando hay lienzo en blanco, lo primero es el urbanismo. Lo primero, el urbanismo es el que determinará si una ciudad va a ser capaz de proporcionar esa calidad de vida al ciudadano. Y el urbanismo se ha demostrado porque
a veces ha sido utilizado de una manera como si fuera una especie de arte, ¿no? Y no, el urbanismo cada vez, justamente gracias a la tecnología que podemos analizar cada decisión urbanística, qué impacto ha tenido con el tiempo, cada vez es más una ciencia. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen urbanismo? Pues un buen urbanismo tiene que tener, para empezar, flexibilidad de usos, que no sea rígido, sino que pueda ser cambiante el uso al que destinas un activo inmobiliario en función de las necesidades de la sociedad en cada momento. Esto es muy importante. Y luego tener vocación de lo que comentábamos anteriormente, de generar diversos centros en toda la ciudad. Esto es muy importante porque si no, hay ciudades que tienen un centro único, muy privilegiado, que el mundo gira alrededor de este centro, y esto provoca muchos desplazamientos interurbanos que se podrían evitar, y además deja como fuera de la luz, fuera del foco, a una gran parte de la ciudad. Y no, lo que tenemos que hacer es poner luz en las diferentes partes de la ciudad. O sea que, y con eso, movilidad sería quizá lo segundo, fundamental. Y al final, pues tratar de ser flexible a la hora de, si se necesitan más viviendas, poderlas hacer, si se necesitan más oficinas, poderlas hacer. Por eso hablaba de esa flexibilidad de usos urbanísticos, ¿no? Porque muy a menudo la normativa urbanística es demasiado rígida y no te permite hacer estos cambios con facilidad. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana Gené, por estar con nosotros esta tarde. Un placer. A vosotros, Casilda, de verdad. Muchísimas gracias. Interesantísima entrevista sobre ciudades inteligentes, Smart Cities. En este caso ha sido la apertura del Think Digital Summit de 2021, una segunda edición de este congreso 100% online organizado por 3 Points, por Planeta Formación y Universidades. Como os decía, esta es la ponencia inaugural, pero iremos abriendo las ponencias a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y os esperamos mañana. Muchas gracias.